Dímelo, Dani, ¿qué tenemos calentando en el bullpen? Dímelo, Kiko. Hoy tenemos los temas prendidos en candela como siempre esta semana. Vamos a hablar un poquito de un caso de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Después vamos a dirigirnos al exterior, a hablar un poquito de lo nuevo que está aconteciendo con el COVID y volvemos para Puerto Rico en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 21 como Clemente del Ex Deportiva Podcast, aquí con los de siempre, Gilberto Olivera, Kiko Mendoza y este es su servidor Daniel Enrique Matos Meléndez. Hoy vamos a estar hablando de muchas cositas, pero como siempre, pues comenzamos con los temas que están al día, los que están calientes en la semana. Hoy pues por lo menos fue que lo llegamos a ver, una sentencia de un caso del Tribunal de Apelaciones. Gracias al licenciado Marcacho por compartirlo. Correcto, donde demanda, bueno, esos son los apelantes, pues están involucrados la compañía Sports Alternative Puerto Rico Inc., que entre muchas cosas hace eventos deportivos. La Alianza Puertorriqueña de Árbitros, el Volley Complex LLC, Sun Volleyball y varios clubes adicionales alrededor de la isla. Yo creo que para que el que no esté familiarizado con todos esos nombres, lo entiendo normal, estos son las compañías que estaban encargados de hacer estos super eventos que se hicieron famosos, especialmente en el centro de convenciones. Tenían El Jeep. el nombre, terminaron teniendo el nombre del Jeep Tournament. El Jeep Tournament. Era como una copia de lo que es en Estados Unidos los Junior Olympics. Uh-huh. Empezó como un torneo que ocurría una vez al año, después 2 veces al año, y había algún tipo de torneo de voleibol en el centro de convenciones, yo diría que cada 2 meses. Esto era un evento, una organización bien grande a nivel nacional. Entonces, sí, correcto. Aparte de eso, entonces ellos tienen una demanda envuelta con la Federación Puertorriqueña de Voleibol, el Departamento de Recreación y Deporte, y con el comité también se incluyeron como parte interventora como el Comité Olímpico de Puerto Rico, la Federación Puertorriqueña de Fútbol, la Federación de Baloncesto y la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa. Cuando una parte está interesada en un pleito y no es parte del pleito y puede tener algún interés que sea afectado por la decisión en el pleito, hay un mecanismo en derecho que les permite intervenir como parte interventora, y esto es lo que está explicando Dani ahora. Yo creo que ahí lo importante es que todas estas estas federaciones brincan y entran al caso a dar su opinión y a defender el punto de vista de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, porque lo que está en tela de juicio, como vamos a discutir, y yo creo que es un buen tema para traer luego del episodio de la semana pasada. Si no lo escucharon, vayan y escuchen lo que es de la soberanía deportiva. En este caso es de la autonomía deportiva y el poder que le concede la ley. En este caso, si mal no recuerdo, la ley 8 del 2004. La ley del Departamento de Recreación y Deporte, Que le da autonomía al Comité Olímpico de Puerto Rico y a su vez a las federaciones puertorriqueñas de los diferentes deportes. Hay que recordar que la autonomía deportiva es un concepto reconocido en Puerto Rico por ley, y que la ley orgánica del Departamento de Recreación y Deporte lo reconoce también como parte esencial del funcionamiento de estas entidades. O sea, que se reconoce esta autonomía deportiva es que las federaciones y las ligas, aunque operan dentro de la ley, tienen sus propios mecanismos y sus propios reglamentos que los regulan en el ámbito deportivo. Y para ponerle esto en arroz y habichuela, esto es el chisme legal. Bueno, aquí el chisme, las organizaciones que están demandando, Sports, ¿cómo se llamaba, Dani? Sports Alternative. Ellos, básicamente lo que están diciendo es que el mecanismo por el que la federación determina en qué torneos pueden participar sus afiliados es completamente ilegal y es impropio porque restringe el mercado de estas corporaciones, de estas compañías. En otras palabras, sencillo.
si las federaciones si las federaciones aceptan a alguien, a un club o a un árbitro o a un jugador dentro de su federación, la federación decide en dónde pueden participar y en dónde no. Y ellos dicen que este mecanismo de decidir es ilegal. Es importante recalcar que todas estas, tanto las federaciones como el Comité Olímpico, como lo especificamos la semana pasada, son entes privados. Entonces, por eso es importante que lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con pues, la contratación entre partes privadas, que es a lo que vamos con esa línea. El caso llega a apelación porque las partes someten una moción de desestimación y el tribunal de primera instancia, que es el tribunal donde se ve el caso, pues en primera instancia, para que sea redundante, determina que los hechos o determinados hechos probados que los redacta el demandado o la persona que sometió la moción de desestimación. Usualmente al revés. En corte, cuando hay una moción de desestimación, la corte se supone que tome todos los hechos como ciertos, como bien alegados, todos los hechos bien alegados a la demanda los tome como ciertos. Como si, o sea, básicamente cuando lee cada causa de acción, la evalúa y determina si tomando todos los hechos como ciertos, la persona que está demandando tiene una causa de acción. Exacto. En este caso, la corte en primera instancia lo que hizo fue tomar los hechos alegados en la moción de desestimación, no en la demanda, los de la moción de desestimación los tomó como ciertos. Cuando llega a apelación, el tribunal apelativo dice que sí, hubo un error en la forma que se adjudicó la moción de desestimación porque no se tomaron como ciertos los hechos alegados en la demanda, sino los hechos de la moción de desestimación. Sin embargo, entra a tomar como ciertos los hechos alegados en la demanda y ahí es que procede a hacer la adjudicación de si había un remedio en derecho o no había un remedio en derecho. Aquí lo importante y yo creo que lo interesante es que hay una conceptualización, porque es lo que uno ve en televisión, lo que uno lee en los periódicos, en las redes sociales, cuando uno habla de las federaciones. La gente muchas veces, que hasta se menciona en el caso cuando uno lo lee, que habla de federación como liga profesional y equipo nacional, que es algo que se trae a colación en este juego. En este caso, la parte demandante le dice o alega que la Federación Puertorriqueña de Voleibol no tiene básicamente jurisdicción para controlar el deporte juvenil, y por otra parte el tribunal termina diciendo que no se establece un límite que le prohíbe a la federación regir o controlar las ligas infantiles, básicamente con este caso. Y lo más importante en este caso es que la afiliación a la federación es voluntaria. Aquí se recalca lo que hemos hablado muchas veces del derecho deportivo y que podemos seguir hablando muchas veces más. El derecho deportivo nace a base de una serie de contratos voluntarios. En este caso, si tú quieres pertenecer a la federación, tú haces un contrato con la federación tiene un contrato con la Federación Internacional, quien tiene un contrato con el Comité Olímpico Internacional. Cuando tú haces un contrato, tú estableces unos términos y cumples con esos términos. La federación, en el contrato que hace que sus afiliados firmen o tengan, establece en qué pueden participar y en qué no pueden participar. ¿Por qué hace esto? Hay muchas razones. Una es proteger su integridad como entidad deportiva. La otra es proteger a sus participantes de diferentes, puede ser de salud o de fraude, que hay veces muchas actividades fraudulentas que pueden... Conflictos de intereses, conflictos de calendario, diferentes cosas. Así que la federación, en su libertad de contratación, que es un fundamento básico del derecho puertorriqueño, establece unos límites de lo que sus afiliados pueden o no pueden hacer. El tribunal, en este caso, al decidir que la moción de desestimación, como le estaba diciendo, fue mal decidida, decide que aunque fue mal decidida por la forma en que se decidió, porque se tomaron como ciertos unos hechos que no podían tomarse como ciertos, decide que al final del día había que desestimar el caso porque no había una causa en derecho que le diera derecho a un remedio a las partes solicitantes. De ordinario, si no hubieran estos acuerdos, estas afiliaciones, como mencionaba anteriormente, pues entonces no podrían reclamar
ninguna autoridad, la federación, sobre estas entidades privadas. O sea, todo viene a cabo de esas afiliaciones que se hicieron previas, y de ahí es que se decide el caso. Básicamente tiene que ver con que había cuando esta federación llegaron a estos acuerdos con las distintas compañías y la federación de árbitros y todos los que se han afectado, había un consentimiento de esas personas, sabían lo que estaban firmando antes de comprometerse. Lo que pasa aquí es yo creo que lo que se dice y lo que no se dice en este caso es que sí, es un acuerdo voluntario por las partes, pero la realidad es que para uno poder, dada la estructura deportiva en la cual nosotros vivimos, la cual regula Puerto Rico, en el cual gran parte del incentivo, la motivación y lo que le gusta al atleta es poder participar de este mismo tipo de torneo en Estados Unidos. No sé cómo se llaman hoy día, hace unos añitos cuando uno jugaba eran los Junior Olympics. ¿Qué pasa? Los Junior Olympics, que es el viaje que se da de verano, los equipos grandes, son regulados por USA Volleyball. USA Volleyball hacer básicamente la vertiente de Estados Unidos de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Sí, la USA Volleyball es la Federación de Voleibol de Estados Unidos. Para tú poder participar de esos torneos, tienes que estar adscrito a una federación. ¿Qué pasa? Todos los equipos en Puerto Rico que quieran participar tienen que, uno, estar inscrito con la federación, y dos, tienen que haber participado de un torneo avalado por la federación. Uh-huh. Y yo creo que, no sé si hace falta explicar más el caso tiene como 16 páginas y lo podemos resumir en estos 10, 11 minutos que hemos hablado, pero lo importante del caso es que legalmente vuelve y reconoce esta autonomía deportiva que nace a través de los contratos, y reconoce que la autoridad que tienen estas federaciones, el Departamento de Recreación y Deporte, el Comité Olímpico, es un principio de derecho que existe en Puerto Rico. Y yo creo que sí, la realidad es que no es la lectura más inspiradora y motivadora que uno ha leído como jurisprudencia, pero yo creo que lo importante de este caso, al reconocer la autonomía deportiva, o al darle énfasis a la autonomía deportiva, es que mantiene viva la estructura del deporte puertorriqueño. Si no hubiese una autonomía deportiva y fuese básicamente el Wild Wild West deportivo, sí pudiese haber un interés económico para diferentes empresas como es el SAPRI, como le dicen en el caso, el Sport Alternative, y van a haber auspicios grandes como lo que es Jeep, Gatorade, Coca-Cola, Burger King, etcétera, etcétera. Pero yo dudo grandemente que, aunque haya ese impacto económico, el beneficiario de todo esto sea el joven atleta, que al final del día yo creo que en este podcast siempre abogamos y velamos porque el norte del deporte, especialmente juvenil, sea el bienestar del joven. Y yo creo que el que exista una autonomía deportiva y sea reconocida fortalece esa posición, que es la que nosotros creemos. Y una pregunta para los que nos están escuchando: ¿qué rol juega el Departamento de Recreación y Deporte aquí? Bueno, en la alegación que hace SAPRI, se me olvidó de nuevo el nombre, disculpen, Sport Alternative, ella vamos a estipular que es lo alegan que la ley 8 del 2004, que es la ley orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, no le da solamente autonomía deportiva al Comité Olímpico y a las federaciones para regular los deportes profesionales o de alto nivel. En ese sentido, está alegando, SAPRI está alegando que la ley 8 entonces deja abierto el campo del deporte juvenil para, pues no es en sus palabras, pero esto es lo que se puede interpretar, para un free for all.
El que quiere regularlo lo puede regular, cualquiera puede entrar a participar en él. Así que el Departamento de Recreación y Deporte, el papel que juega aquí es como un interventor porque está cuestionando la forma que está redactada la ley. Yo creo que es importante volver a recalcar que el DRD, pues yo creo que está más o menos entre la espada y la pared aquí. Ellos pues obviamente reconocen que la ley orgánica que crea su departamento reconoce que la federación, como una federación afiliada al COPUL y una federación deportiva nacional, ellos pues obviamente el departamento tiene un interés, yo entiendo, apremiante, porque como se establece en el caso, si el deporte de alto rendimiento está bien desarrollado y bien llevado por las federaciones, pero el deporte de ligas menores usualmente está ligado a los clubes privados de voleibol, que son los que participan en estos torneos, organizaciones privadas como es el SAPRI, y programas entonces gubernamentales como son el DRD y el Departamento de Educación. So, el DRD, yo entiendo que ellos comparecen, hacen mención de que sí, que hay de que ellos promueven de que hayan este tipo de eventos, de que obviamente la afiliación de todas estas entidades es voluntaria, pero a la misma vez pues ellos tienen que regirse por lo que es la autonomía deportiva. Así que ellos ellos juegan un papel y yo creo que en este caso lo juegan pues, bien, sin meter mucho la cuchara. Y antes de pasar a otros temas, estas organizaciones, COPUL, las federaciones, tienen que estar, para ellas funcionar, y trabajar en los deportes que trabajan, tienen que estar avaladas por el DRD de un principio, ¿no? Correcto. O sea, que ya de por sí ellos tienen también sus afiliaciones con el DRD de por sí para poder trabajar estos deportes. Así que de alguna manera siempre el DRD es como el regulador de bueno, por es sí que ellos deporte. en parte, primero que ambas entidades son los propulsores del deporte en Puerto Rico. So, ya en sí, por eso están ligados uno al otro. Segundo, el DRD, si mal no recuerdo, puedo estar un poquito off, pero por lo que recuerdo en conversaciones, reciben el dinero del presupuesto general. Y de ese presupuesto general, ellos les dan dinero, le otorgan dinero al COPUR. So, también volvemos que ellos están ligados hasta en la parte económica para el desarrollo. Lo que pasa es que el COPUR, pues, el COPUR brega con las federaciones y las federaciones, como bien dice este caso, tienen la autonomía y bregan en todos los niveles, pero tienen un enfoque en el deporte a un mayor nivel, a un alto rendimiento, versus el DRD, que está ligado tanto para niños, adultos y personas de la edad avanzada. Pero de igual manera hay que resaltar que el DRD sí le da dinero a los atletas de alto rendimiento. Yo creo que al final del día son dos entidades, pero promueven, yo creo, o tratan de promover Intereses similares. Claro, sí. Yo, para parafrasear al licenciado Marzuach, que nos compartió el caso, yo creo que este caso es una victoria para el deporte puertorriqueño y creo que la decisión es completamente correcta. Yo creo que es un buen momento para pasar de tema, porque en estos días pasó algo curioso. Se acabó la Serie Mundial y vemos que un jugador que justo antes de comenzar el juego o en medio del juego es diagnosticado con... En la sexta entrada. Primero sale un caso, una prueba inconclusa, lo dejan jugar con la prueba inconclusa, en la sexta entrada sale un resultado positivo de COVID, lo separan de los demás jugadores, lo llevan a los lockers y cuando termina el juego
ganan el juego, ganan la Serie Mundial, son campeones y vemos a Justin Turner saliendo de los lockers, se tira allí en el piso con el trofeo, con todo el mundo, con el dueño del equipo al lado, que es un paciente o fue paciente de cáncer hasta hace poco, se quita la mascarilla, se toma fotos. No, y bueno, Justin Turner, para el que no sepa, es tercera base, bueno, tercera base de los Dodgers de Los Ángeles. El que se parece al personaje de Game of Thrones. El barbú, exactamente, que tiene la barba roja y prominente. Muy buen jugador. Entonces, pues, como dice Gilberto, lo sacan en la sexta entrada. Que, pues, con un resultado positivo. Con un resultado positivo. No se sabe al momento por qué lo habían sacado. Entonces Correcto. aquí Fernández ahí y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y lo sacan y entonces pues uno dice, pues está siguiendo el protocolo de la liga. Pero después cuando se acaba el juego está celebrando con todo el mundo y si ustedes ven los videos, él se quita la mascarilla de lo más tranquilo. Y está está al lado de personas de alto riesgo. Por un lado está Kike Hernández, que tiene una esposa que está embarazada. Mariana Vicente, que fue Miss Universe, ella... Puerto Rico. De Puerto Rico. Está Sí, embarazada. de Puerto Rico, sí, no, pero ella nos representó. Anyway, ella pues está embarazada de Kike Hernández y estaba celebrando pues con todos ellos allí. Es verdad que ninguno es médico, pero algún riesgo tiene que haber para ese embarazo. Allí también había muchas personas que eran mayores de edad con condiciones, como le dije, creo que era el dueño que padeció de cáncer hace unos años, que también es alto riesgo y estaba justo al lado de él durante la sesión de fotos con el trofeo. Yo creo que esto hay que llevarlo por parte, porque aunque se completó la temporada, como bien dijimos en la ex deportiva desde un principio, Como Kiko dijo el ex deportivo al principio, vamos a aclarar. Esto muestra en gran parte la ineficiencia y pone en duda en verdad cuán preparados estaban para este tipo de situación. Porque cuando ocurrió el problema, no supieron cómo bregar con la situación antes del juego, durante el juego y después del juego y cómo bregar con un positivo. Me explico. El examen se hizo o la noche antes o esa mañana. No llegó a tiempo. Ese examen tiene que estar ready antes que esa persona llegue al parque de pelota. Claro. Ahí la primera falla de la liga. En la segunda entrada se enteran de que hay un inconcluso. No se hace nada, se quedan callados. Se pide, lo que hacen es que le piden al laboratorio que haga otro muestreo. Dicen, se va a tomar varias horas. Hicieron eso desde la segunda entrada hasta la sexta que lo sacan, o sea, en ese tiempo. En ese tiempo, en la sexta entrada, positivo. Pues el laboratorio allí le dan al botón de emergencia y correctamente sacan a Justin Turner. Lo que pasa es que, volvemos, se hizo lo que había que hacer, pero para la imagen pública. Lo sacaron de allí, pero ¿cuál es el protocolo? Exacto. ¿Dónde está la burbuja? ¿Dónde tú metes a esta persona? ¿Dónde está el protocolo? ¿Qué tú haces con la persona después que la sacas? ¿La llevas a algún sitio? ¿La isla? ¿Sacas el parque? Es bien curioso porque Justin Turner mismo dijo que a él los jugadores le dijeron que podía estar en el campo. El equipo le dijo, los jugadores le dijeron, vente para el campo y celebra. Tú te mereces estar aquí. Y la historia de Justin Turner es graciosa. Ustedes saben que él filmó con Los Ángeles en 2014. O sea, él es el espíritu ahí del equipo, como lo dicen. El heart and soul por poco se sale de las majors, por poco firmado un contrato de minor league. O sea, estuvo fuera de casi la liga. Y los jugadores sienten que el espíritu del equipo y le dijeron, vente para acá, sin pensar las consecuencias. Pero volvemos, hay casos en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde hay personas que se mueren solas en un hospital porque nadie puede visitarlo por un positivo. Es verdad que muy probablemente un atleta puede bregar con el COVID y él decía que se sentía muy bien, pero es que yo no creo, esa es la gran falla, que tú le permites a los jugadores que están en un high que nunca han experimentado, claro, que toman ese... Que no están pensando racionalmente. Claro. La verdad dicen, vente a celebrar porque no están pensando que dio un positivo en sexto inning. Dice, probablemente lo que pensan fue,
si total, llevo la postemporada con él, si tiene COVID de seguro Oye, ya me lo pegó. oye, estoy sentando las bases solamente porque yo estoy casi seguro que viene un caso de esto ya mismo. Y entonces el gran problema que yo tengo es ese protocolo, entonces no está debidamente, no es exhaustivo, porque había que tener un protocolo para un positivo durante un juego. 1, 2, no puede ser decisión de otros jugadores qué es lo que va a pasar ahí. Ni del mismo jugador. Ahí falló la liga y falló el mismo equipo que no tuvo un policía. No, tú no puedes estar, nosotros tenemos que cumplir. Y tercero, que al otro día salga el comisionado Robert Manfred a decir que van a evaluar y van a ver qué tipo de penalidad. Eso es algo que tiene que haber una penalidad establecida, y más cuando vemos que si estamos viendo cómo era que bregaban las otras ligas. Tuvo el mierdero de Lou Williams, sabían que podían haber problemas. ¿Cómo es que tú no vas a temperarte para esto? Y yo pienso que todo el mundo está tratando de downplay esto, porque nadie quiere que el lasting flavor de la temporada que se completó sea un positivo. Pero si yo tengo que... Es que no va a ser uno, va a ser un montón. Si yo tengo que tirarme se ha quedado con la historia de las noticias. Aparte sí ganó los Dodgers, pero ha sido Justin Turner el garete. Sí, ¿no? Y si uno y me tengo que tirar el clutch aquí, yo creo que esta situación, Dios quiera, muera y que no vuelva, que no coaje, pero... La situación, no Justin Turner. No, la situación, pero eso era el lugar perfecto para un contagio masivo. Y como estaba bien mencionando Gilberto, aquí pueden haber situaciones bien serias. Vamos a hablar de eso. Aquí hay una posible negligencia de la liga, del equipo y hasta el mismo jugador. Vamos a especular, ya que por esa línea. Sí, Kiko trajo un lado ya. Kiko trajo el lado de las personas que probablemente pueden demandar. Exacto, ¿Por qué pueden causa demandar? acción, que fue lo que No, hablamos ¿contra quién? Por eso, ¿por qué pueden? Por la negligencia de la liga, el jugador. Yo no sé si pueden Pero demandarle vamos a por poner eso. un ejemplo. Vamos a poner que X persona que trabaja con el equipo es una persona de alto riesgo, pero obviamente no tiene que ser ni parte del equipo. Y está en la celebración y Justin Turner está por ahí y le pega a todo el mundo, y se muere esa persona. Sus hijos heredan la causa de acción y van y demandan. ¿A quién demandan y por qué? Ay, explícame ahora. ¿A quién tú demandarías si tú eres el abogado de Bueno, la contestación clara es: yo no sé y depende. Pero partiendo de esa premisa, El abogado eres. Es pura especulación. ahí hubo un incumplimiento, porque yo tengo que pensar que sería diferente si la persona que termina afectada es Clayton Kershaw o Kike Hernández o uno de sus familiares, porque yo creo que ellos están activamente celebrando con ellos. Pero el empleado que tú lo tienes ahí en un ambiente que tú dices controlar y que está saludable, y tú le estás permitiendo que él tenga que poner la bocina, que poner la tarima, que poner lo otro, y después a sabienda de que alguien contagiado está allí, pues yo creo que hay una negligencia allí. Y también que valorar aquí, quizás como el diablo, ¿cuánto por ciento hay de asunción de riesgo? Sí, ese sería quizás el otro lado. O sea, estos jugadores llegaron allí sabiendo que siempre hay un riesgo de contagio. Aunque tengan el protocolo más bueno del mundo, quizás la burbuja le envíe el ejemplo de los mejores protocolos, hay un riesgo de contagio en todo momento. Y el hecho de que él haya salido positivo en medio del juego, cuando ya estaba expuesto a todos los jugadores, estuvo en el dugout, estuvo con todos ellos en el pregame, estuvo con todos ellos todo el día, estuvo con todos ellos la noche antes, el día antes, quizás el riesgo cuando va a celebrar, la diferencia no es mucha. Así que quizás tú... Pero no sabemos. No por eso, espérate. voy a hacer el argumento que voy a decir es, quizás él dice, Justin Turner, o yo liga digo, bueno, él ya estuvo allí. Si se contagió, se pudiera haber contagiado en la primera entrada. Sí, se pudiera haber contagiado en pregame. Pero es lo que yo Pero te y la dije. familia. No, yo estoy jugando Porque, al diablo, por no estoy jugando al ejemplo, diablo. Por ejemplo, ¿verdad? Y ojalá esto no pase, pero
Hay complicaciones en el embarazo por lo que sea, que ojalá no pase nada, pero relacionadas a un COVID, que lo cogió, sabe Dios dónde, pero ahí pudo haber sido una posibilidad. Y sabían todos los jugadores. Yo no pienso que todo el mundo sabía. Nosotros nos vinimos a Puede enterar. ser un Nosotros nos enteramos, el fanático común, por un notification en las redes sociales. Y fue ya en la celebración cuando él no estaba por todo aquello. Oye, yo voy más allá y especulo un poquito más que tú. Yo digo que la culpa aquí recae nuevamente sobre la liga. La liga establece un protocolo que no es eficiente. En el caso de un resultado inconcluso, puede jugar hasta que llegue un resultado positivo. Y yo creo que llegaban 3 o 4 casos inconclusos que jugaban y luego salían negativos durante el juego. No salieron reportados, lo estaba leyendo nosotros, ayer creo que estaba leyendo en un reportaje de ESPN, habían salido varios. El hecho de que el resultado inconcluso no se trate como un resultado positivo o no cause que se posponga un juego, es un error. Si Justin Turner no hubiese jugado ese juego porque tenía un resultado inconcluso, o si hubiesen esperado a que llegara el resultado antes de jugar, probablemente nos evitamos este problema porque no hubiese jugado en la primera entrada, en la segunda entrada ni en la sexta entrada. Claro. Así que, para mí, Justin Turner fue a jugar, está bien, Justin Turner fue a celebrar, pues está bien, es negligencia de él. Pero el hecho de que él estaba en ese campo, para empezar, es culpa de la liga. Yo no lo hubiese tenido en el parque. Yo demando hasta Justin Turner. A todo el mundo. Yo creo que la incompetencia de la liga en su protocolo es que yo no puedo entender cómo después de una temporada completa no hay un régimen. Oye, el último juego del año. Hacemos el test todos los días a las 7 de la mañana. A las 12 del mediodía se va a saber si hay un positivo, si hay un inconcluso a las 3 de la tarde. No puede ser que en la sexta entrada, ¿sabes? Eso va a la incompetencia. Oye, y en la Serie Mundial, que ya quedan 2 equipos, tampoco es que todavía tienes un montón de equipos jugando, tienes 2 equipos nada más, te puedes concentrar en eso. Ese protocolo, bien la temporada. Ese protocolo es tan ineficiente que si los Dodgers no ganaban el juego 6, no iba a haber un juego 7. Más nada te voy a decir. O sea, Justin Turner sale positivo, ya había jugado, no hay un juego 7, el juego 7 se iba a posponer. Cuando empiecen a hacer jugadores positivos, el juego 7 se juega en enero probablemente, no van a jugar más. Te lo puedo decir desde ahora. Él jugó, se contagiaron varios jugadores, estoy casi seguro que se contagiaron varios jugadores. Pues no hay juego 7. Ya, hay que hacerle pruebas a todo el mundo. Ya se hicieron un montón de pruebas y siguen haciéndose, yo creo que casi a diario. Familiares, Él estaba allí besando a su esposa. Y entonces, ¿cómo hicieron esas pruebas? Pasándose el trofeo. Yo vi una foto después de Kike y Mariana en el avión. No hicieron una cuarentena, se le hizo una prueba rápida, se hizo una molecular. Se hizo una prueba rápida cuando llegaron al hotel a todo el mundo que llegó. Las rápidas que sabemos que dan falsos positivos. Cuando salió todo el mundo negativo, primero vamos a empezar por algo. Si se contagiaron ese día, que es probable que se hayan contagiado ese día, no van a salir positivos. Exacto. El periodo de incubación, creo que son 5 días, si no me equivoco, es lo que dice el CDC. Si se contagiaron ese día, una prueba negativa no dice nada. Así que le hicieron una prueba, salió negativa, todo el mundo se montó en el avión y se fue. La única persona creo que se quedó por allí fue la esposa de Justin Turner. Sí, que o sea, todo el mundo se montó en el avión y arrancó con una prueba negativa al mismo día. ¿Es eficiente? No creo. Y el radio de personas la cantidad de personas que eso sigue infectando sigue creciendo porque tú pensando que no lo tienes, porque no tienes síntomas, y sigues por ahí hasta que alguien finalmente dice más adelante, no, yo lo tengo, y cuando haces el tracing te das cuenta que fue desde acá. Pues, mano, eso se puede complicar, se puede volver bien feo, ojalá sea Justin Turner nada más, pero lo más probable es que mucha gente de ahí esté infectada. Y ahora si vemos el éxito que tuvo el NBA, vimos el éxito en parte porque, oye, se completó la temporada, pero tuvimos la madre de los sustos y el what if más grande de la temporada, que hubiese sido ese juego 7 si se daba. Ahora en Puerto Rico tenemos que va a empezar una burbuja del baloncesto superior nacional, que es confidencial la información del protocolo aparentemente. El protocolo, pues dada la situación, entiendo que se está trabajando directo con el secretario de la Gobernación, que tiene el poder y la jurisdicción para aprobar un protocolo más allá de la carta circular del DRD. Pero el DRD está envuelto también. El DRD está participando de los procesos y ha participado activamente, pero
Pero va más allá en la práctica, como se ha estado regulando, es que el DRD brega con protocolo de un máximo de 6 participantes, un entrenador, y los gimnasios ahora mismo una capacidad del 30%. Eso es lo que hay regular. Eso es para regular actividad para los física y mortales como recreativa, eso es nosotros. lo que hay. Exacto. Cuando es algo más grande, pues, o si uno quiere una aprobación de un protocolo que va más allá de lo establecido en la carta circular, tú sí tienes una avenida que tú puedes ir al secretario de la gobernación. Para algo como la burbuja, Burbuja y la cartelera de Coto que viene por ahí también. también, esto, espérate, Porque eso también fue Directo, pasa por el derecho. O sea, el procedimiento cuando se trata de deportes es que si tú quieres hacer un evento, tú tienes que pasar por el DRD, pedir su recomendación favorable y la secretaria del DRD evalúa. Si determina que se emite una recomendación favorable, pasa entonces al secretario de la gobernación, quien tiene el protocolo, la carta solicitando y la recomendación favorable para tomar una determinación. O sea, que ahí es que él es la última autoridad en ese sentido. El DRD no va a autorizar eventos, el DRD va a recomendar sí o no. sí, que es lo que pasó con eso es un ejemplo del béisbol invernal. Se le presentó al DRD, el DRD dio sus opiniones, sus recomendaciones y después siguió subiendo el proceso. Y hoy, en este caso de superior, está involucrado el secretario de Desarrollo Económico, el Departamento de Salud, quien es que aparentemente va a costear todas estas pruebas. Va mucho más allá. Mi pregunta es, viendo qué funciona, qué no funciona, están haciendo una pre-burbuja, ya están pasando cosas. ¿Cómo funciona la pre-burbuja? Yo de verdad no sé cómo Hasta funciona ahora la hay 3 pre-burbuja. casos positivos en el BCN, estamos todavía en la parte de la pre-burbuja. ¿Y qué es la pre-burbuja exactamente? Pero burbuja es aislamiento por equipo. Los equipos escogen un hotel o un lugar donde van a aislarse y van del hotel a la cancha, de la cancha al hotel. ¿Y quién paga esa pre-burbuja? Relativamente. Eso se van a pagar los equipos. Los equipos. Y entonces tengo entendido que una vez entran a la burbuja, los salarios los va a pagar la liga. Tengo entendido que a pesar de que sí consiguieron unos créditos contributivos de las 2022, que son los medios, los que van a transmitir, exacto, que transmiten en Estados Unidos, que gracias a la transmisión por internet y que tienen un contrato con Eso Guapa. sería como exportación. Exacto, exportación de entretenimiento. Consiguieron unos créditos contributivos equivalentes al 40% de los gastos que van a tener. Millón y medio. Millón y medio, más o menos. Y con eso es que ellos pues piensan que van a poder lograr la parte económica de la burbuja. Sin embargo, hay un montón de aspectos que todavía no se han tocado. O sea, el restante 60% no sabemos de dónde va a salir. Han hablado de auspicios, han hablado de un montón de cosas. El protocolo, que es lo que estamos tratando de hablar hoy, bastante... Y antes que entres a protocolo, auspicio, lo que pasa es que muchos de estos equipos ya recibieron el dinero de auspicio y ya utilizaron ese dinero para su nómina y sus gastos Estaba operacionales. gastado antes de recibirlo muchas Exacto. veces. No tienen fanáticos. Yo diría que a pesar de que el deporte es bien grande en Puerto Rico, la transmisión de deportes puertorriqueños no es la más grande. O sea, la audiencia puertorriqueña no es enorme. Bueno, pero tienen en sí tiene un beneficio de que estamos en un momento en el año, dada la situación como se han reestructurado todas las ligas grandes, especialmente en Estados Unidos, que hay un vacío deportivo ahora mismo. Hasta tanto no empiece el NBA en diciembre. Si empieza en diciembre, el fútbol es cosa de domingo. College basketball empieza en un mes. Hay un cierto vacío que se pudiese promocionar y pudiese llegar a más lugares. Estamos de acuerdo. Sin embargo, todavía yo no estoy convencido de que la burbuja va a ser exitosa, lamentablemente. Pero ¿qué es exitosa? Que no va a haber casos de COVID, que van a hacer chavos. Que llegue al final. A lo que yo voy, que es mi pregunta, se la hago a los dos y la contesto yo también. La burbuja llega a una final y hay un campeón. No. Yo creo que sí. Yo creo que aunque todavía matemáticamente no entiendo cómo se está llevando a cabo Que la es un burbuja, problema que también. es un problema y me imagino que sí, habrá sus situaciones de logística. Yo sé que ni las medidas del área de la cancha cumplen alegadamente con FIBA, pero ese es otro tema. Pero yo creo que si
ellos logran llegar al hotel, al Wyndham, allá en Río Grande, con los jugadores después de su cuarentena y hacen por lo menos esa primera parte del proceso bien, yo creo que tienen una buena oportunidad de lograr completar la burbuja. Acabas de dar en el clavo. Tú estás diciendo que si llegan a la burbuja con los jugadores, va a haber 3 casos, no hemos llegado a la burbuja. Hay un caso reportado que no se sabe si es COVID o no es COVID, si están en el equipo, no sabemos si están en el equipo o no, ese es el último caso. Y se han dado de baja, yo diría como 4 o 5 refuerzos que eran importantes para diferentes equipos. Dion Summers de los Indios no viene. Se han perdido. Se han perdido un montón de jugadores que no van a poder venir a jugar porque tienen COVID positivo. Estamos hablando de jugadores, un turnover en el roster que no se ha visto nunca. Los jugadores de los Indios están cambiando ahora mismo jugadores. Guaynabo está cambiando jugadores hoy. Por eso yo digo, ¿cómo definimos el éxito? Porque bueno, el éxito es la temporada. El éxito que saca, pues si lo medimos como que puedan acabar, pues vamos, acaban porque acaban. Tú sabes, pero que si van a haber casos positivos, cómo los manejen, habrá que ver. Dinero, no sé cómo van a generar. ¿Tú sabes cuál es mi problema o mi preocupación? ¿Cómo no te vas negativo en eso? O sea, ¿cómo tú le sí, puedes... no, pero mira el problema que yo tengo y mira a ver si tú has pensado en esto, porque esto lo tuve yo con una discusión con una gente que sabe del mundo del baloncesto, eso suena whatever. Gente que está involucrado en el proceso y son dudas, interrogantes que ellos me presentaron y me hacen sentido. Sí, uno, y compáralo con la burbuja de Estados Unidos, aunque no es justo, pero es una burbuja y tiene que funcionar igual. Hay pruebas para todos los jugadores, hay pruebas para todos los jugadores, para todos los coaches, pero eso es que las va a dar el gobierno, entiendo. Sí, eso es un hotel. ¿Cada cuánto tiempo se le van a hacer pruebas al personal, a los empleados de allí? Eso no se sabe. Porque oye, el que sirve la comida allí, eso es gente que está, porque una burbuja, el récord o como se define una burbuja, cómo se define que se rompe una burbuja, es cuando sale una persona a la burbuja. Allí los empleados no están en una, que yo sepa. En la NBA. ¿Y cómo va a regularse ese contacto, como tú dices, con los empleados escucha, o con otros? ¿Va a haber otros huéspedes en el hotel? En la NBA, y te voy a dar un ejemplo, en la NBA las personas que cocinaban, ellos tuvieron que llevar unos diferentes chefs. Los chefs se quedaban en un hotel, preparaban la comida, se la daban a un runner. El runner llevaba la comida hasta la entrada del hotel de los jugadores. En la entrada se desinfectaban las bolsas, la cogía otro runner, la llevaba hasta el lobby y en el lobby la desinfectaban y se la entregaba a los jugadores. Habían 2 hoteles diferentes personas que transportaban la comida para que ninguna persona estuviera en contacto con otra persona que está aislada en otro cuarto, en otro hotel. ¿No está diciendo a mí que solamente los jugadores tienen contacto con los jugadores hasta que llegan a la cancha? Aquí no se ve eso. Aquí probablemente vamos a ver que las personas que limpian el cuarto fueron a la casa a dormir el día después. Y no solo eso, lo que me preocupa, que va mi pregunta anterior, va a haber huéspedes a la vez, otros huéspedes mientras están los jugadores allí, porque no sé si me bien acuerdo porque el hotel también está cogiendo un incentivo publicitario, mercadeo, claro, pero puede ser mucho, o sea, ¿tú sabes qué significa vaciar el hotel nada más para tener jugadores por cuánto tiempo? Bueno, pero cuando llegaron al acuerdo estaba cerrado el hotel, no se podía usar el hotel. Sí, pero hay, pero como que el hotel no lo, porque no lo estaba. La ejecutiva no dejaba que se. Sí, pero vamos, entonces pero ahora tiene un % de capacidad que pueden utilizar. Bueno, pero cuando se llegó al acuerdo, se llegó a un acuerdo de burbuja, así que entiendo que pero mira el problema. En la NBA podían jugar golf, había un área. Va a estar cerrado el campo de golf. Si yo soy socio de Río Mar, yo no soy socio, pero conozco gente que soy socio. Tú le vas a privar a él de su derecho. Sí, claro. El que tiene su. O a los jugadores le vas a privar el derecho. ¿Qué van a poder hacer? Si tú eres residente allí, tú puedes entrar al hotel, tú no puedes. Yo creo que el factor definitivo o lo que va a definir el que esto pueda darse va más allá del jugador y el coaching staff. Un problema que había, que esto yo no lo he escuchado, que se dialoga en diferentes shows y eso, pero era un problema que había, los árbitros que arbitrean, disculpa, en la liga superior, muchos de ellos, o la gran mayoría, no viven de arbitrar.
Arbitrial es algo que ellos hacen Ujú. noche y fines de semana. Ellos tienen trabajo, muchos son maestros de educación física, que fue uno de los ejemplos que me dieron. Ellos tienen que estar en una burbuja. No está fácil tú estar dando clases. Primero que si eres, el gran ejemplo que me dieron fue, si tú eres maestro de educación física, tú tienes que estar dando clases por computadora. A la vez están jugando. ¿Sabes? ¿Cuántos árbitros tú vas a tener allí? ¿Cuánto tiempo tú los vas a tener? Pueden salir, pueden entrar. El jugador llega a un acuerdo con el equipo y va para la burbuja y no hay esto. Pero ahí... He visto que han traído muchos árbitros nuevos que nunca habían pitado BCN, pero habían pitado quizás todas las categorías menores, y etcétera. Y creo que pues eso va a lo que tú dices. Están buscando, me imagino que muchos árbitros se les han quitado para participar de BCN porque conlleva mucho sacrificio, lo menos económico y familiar, etcétera. Así que yo creo que por eso también han traído árbitros nuevos que digo, será algo positivo porque les da la experiencia vital profesional, pero obviamente pues va al mismo punto. Yo creo que eso nos deja un interrogante, varias interrogantes. De hecho, lo último que escuché sobre el plan de salud que tenían para la burbuja es que estaban medio en broma, medio en serio, diciendo que era confidencial, pero es porque eso fue lo que dijo el presidente de Él lo dijo, de la dijo liga, que era confidencial. Pues eso en sí, yo no el señor Dalmau, así que en verdad, y no sabemos hasta qué punto tienen que publicarlo o no. Es un acuerdo supongo que privado, pero hasta qué punto deberían publicar las partes pertinentes a las personas, por ejemplo, que van a estar en los alrededores, pues como dice Kiko, esa área específica hoy en Río Mar, sabemos que hay muchos socios que tienen su casa o su villa o lo que sea cerca de esa área, y que para llegar al campo de golf no hay restricciones, si quisieran llegar a las piscinas del hotel no hay restricciones, si quisieran llegar a la cancha de baloncesto no hay restricciones, se pueden meter por la playa donde sea. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo van a limitar todo ese espacio? Y la segunda interrogante grande para mí es ¿cuántas pruebas tienen disponibles para hacerle a esta gente? Todas las que el departamento de salud pague. Ese ha sido uno de los problemas más grandes que han resaltado. Es que ¿cómo es posible que en Puerto Rico hay escasez de pruebas y escasez de personas que paguen estas pruebas, y hay mucha gente que no se las hace porque no tiene la capacidad de hacérselas o la facilidad de llegar a un sitio que tenga pruebas disponibles? Y de la nada el Departamento de Salud salió y encontró el dinero y la facilidad y la cantidad de pruebas necesarias para hacerle no sé cuántas pruebas semanales a 120 jugadores, 10 coaches, todo el staff de 10 equipos. El staff de la liga. El staff de la liga, probablemente la gente que entra y sale del lugar. O sea, de la nada salieron un montón de pruebas que no existían para el resto del pueblo de Puerto Rico, como dice Kiko, para los mortales. Claro. Así que... No, y de verdad, esa parte da vergüenza porque mucha gente lleva en cuarentena todos estos meses, no se atreven a salir porque no tienen dinero o no tienen la accesibilidad para conseguir las pruebas para ellos y su familia, entonces tienen que restringir sus salidas o restringir su estilo de vida, que obviamente sabemos los efectos que esto tiene en todos nosotros, y está cañón que cuando hay voluntad para que aparezcan las pruebas, ¿viste cómo aparecen? Eso, y cuando hay voluntad para los créditos contributivos, de la nada aparecieron también. ¿Cuánto? 1.5. 40%, 1.6 creo que. Pero ¿cómo funcionan esos créditos contributivos? Estamos esperando saber. No me queda claro cómo es que va a funcionar, pero a mi entender, el BCN todavía tendría que conseguir casi 4 o 5 millones para poder operar la burbuja, porque créditos contributivos no significa que le vas a pagar al hotel con un crédito contributivo. No, hay que traer un experto. Nadie cobra en créditos contributivos. Yo creo que en un análisis completo y unbiased, uno debe también, igual que yo he resaltado las dudas y mis cuestionamientos sobre el éxito que puede tener la burbuja, creo que en gran parte la única liga en el mundo que ha podido hacer una burbuja, me he visto mal, pero por lo que he visto nadie más lo ha hecho, aparte del NBA, BCN sería el primero que hace una burbuja. Y WNBA, estoy saliéndome de las ligas grandes de Estados Unidos. Esto da una exposición
Incluso Y demuestra para torneos, para ventanas, para torneos colegiales, Eso para la el ventana- turismo, eso la ventana mismo es importante golf, porque, tenis. porque Eso. No, y la que- ventana de FIBA no se ha decidido la sede todavía y se está hablando de que si el BCN tiene éxito con la burbuja se va a traer para Puerto Rico la Esto ventana. tiene si tiene un sale bien, tiene un potencial tiene futuro. Bueno, no sé. gigantesco Vamos a ver. como catastrófico. Aquí no va a haber salió bien, lo logramos, o fue un éxito o fue un En desastre. Europa que no hicieron burbujas en las ligas de fútbol, hicieron algún tipo de cuarentenas y distanciamiento, etcétera. Ya han salido recientemente algunos casos. Ronaldo salió Cristiano ayer. Ronaldo salió ayer, pues ayer creo que salió por segunda vez. Zlatan Ibrahimovic del Milán estuvo un tiempo también con COVID. Así que yo creo que vemos que cuando no se hace burbuja, pues siempre va a estar el riesgo y siempre van a haber casos. Yo creo que eso... Bueno, y hasta haciendo burbuja, y Ya. voy a mencionar por encima, no vamos a entrar en detalle en nada de eso porque no viene al caso. Pero ya en el BCN, en las pre-burbujas, hay dilemas sobre si los casos positivos le dan el derecho al equipo de salir un jugador. Bueno. Salió hace poco un jugador, no vamos a mencionar sin nombre, vamos a decirlo anónimo, ya deben saber quién es, pero salió en estos días un jugador que supuestamente lo sacaron del equipo porque tuvo un caso positivo. Hay pues Hay varias hay alegaciones. varias versiones y varias relaciones que no queremos entrar en los detalles de eso, pero salió este caso y surge la pregunta de cómo es que se supone que los equipos breguen con estos jugadores, si se pueden salir de ellos, si se Y pueden... vamos a hablar hipotéticamente, no es ese caso en específico, pero un contrato, si yo tengo un contrato con un equipo y salí COVID, eso si no se contemplaba en el contrato original, que yo me imagino que de alguna manera se tendría que contemplar en los contratos de que están yendo jugadores, pero no me consta. Pero ¿cómo bregaría el equipo para justificar sacar a alguien del roster, por ejemplo? Difícilmente, ¿no? Yo no creo que es justificable que alguien con COVID sea sacado del equipo. A menos que tú puedas probar que tiene COVID porque está consistentemente violando las normas de Pero aislamiento. tendrá que ser consistente o Bueno. podrá ser una vez y ya. O sea, Si lo hace, si violenta las normas, pues violentó las normas, no hay argumento. pero tendrá que estar en el contrato, ¿no? Así Tendría que estar específico. tiene que considerarse lo que llaman un material breach. La falta al contrato tiene que ser material, tiene que ser lo suficientemente fuerte como para violentar o hacerle daño a los elementos principales del contrato. A mi entender, como vimos en la burbuja del NBA, cuando tú sales de la burbuja, no es suficientemente fuerte como para un material breach. Claro, pasó con Lou Williams y vimos que cuarentena 10 días hasta que salgan negativos. Y él violó las normas, él se fue a comer alitas a un strip club y hizo lo que le daba la Y ahí gana. sí que no lo contemplaba su contrato profesional, No hay no forma. contemplaba nada de eso. El comer alitas en un strip club. Sin Tampoco. embargo, hay un punto ahí y es que la asociación de jugadores del NBA es una asociación bien fuerte, ya hemos mencionado esto muchas veces. La asociación de jugadores del NBA tiene un poder que no tiene ninguna asociación de jugadores probablemente alrededor del mundo, y mucho menos en Puerto Rico. En Puerto Rico hay una asociación de jugadores. Que es bastante reciente. Es bien reciente y no tiene un poder de negociar tan fuerte como para proteger a sus jugadores o para hacer el efecto que tiene la asociación de jugadores del NBA. Así que en este caso, a mi entender, no es lógico ni procedente en derecho que tú destituyas a un jugador del equipo por salir positivo o por simplemente violar el protocolo de COVID. Me imagino que sí, lo puedes suspender, lo puedes separar del equipo, lo puedes aislar, puedes hacer un montón de medidas para proteger el resto del equipo. Quizás hasta suspenderlo por violentar las normas del equipo, pero sacarlo del equipo me parece poco... Sería un despido injustificado. Ese hay que coger duro el laboral, yo entiendo que sí, pero... Podría justificarse un despido injustificado, pues, ¿verdad? Digo, por lo menos para demandar, después uno se, ¿verdad? Para demandar tu demanda por lo que tú Demanda quieras, por lo que después tú del quieras. mérito. Bueno, yo creo que esa es una... Ese lo dejamos para el próximo episodio. Exacto, vamos a ver cómo se desarrollan los casos que están ocurriendo ahora, pero yo creo que por esa línea tenemos para añadir. También quería mencionar antes de acabar con este tema que según publicó el mismo BCN, el protocolo de seguridad
lo va a trabajar o lo iba a trabajar el ex monitor federal de la policía, ex coronel del ejército, Arnaldo Claudio. Después de que habían anunciado eso, salió que habían dudas sobre si iba a estar o no, pero creo que eso le añade a las dudas que hay sobre el protocolo de salud y de seguridad. Pero le deseamos mucho éxito y ojalá que sea exitosa, traiga las ventanas también de FIBA a jugar aquí, que vuelva el deporte. O sea, lo que queremos es que el deporte vuelva a su normalidad, o por lo menos a lo que llaman la nueva normalidad, así que esperemos que se dé Yo exitoso. creo que lo dejamos de esta manera, como dicen los barberos super fanáticos. Mi corazón con la BCN, pero mi chavo está difícil ponérselo. Bueno, esperemos que resulte, esté en el bienestar del deporte puertorriqueño, y definitivamente a los jugadores le hace falta, o sea, no perdamos de perspectiva que a los jugadores le hace falta ganarse la vida, y muchos jugadores nada más juegan aquí en la liga de aquí, así que eso es bien importante. Habiendo dicho eso, me dice la producción que es tiempo de irnos, así que búsquennos Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Lex Deportiva Podcast. Acuérdense darle subscribe, darle follow. Cuando vean los posts, dale like, comparte si te gusta, por favor. Ya llegamos a los 300 en LinkedIn, eso ponemos un logro. Así que sigan compartiendo y se a tu primo, a tu tío, a tu hermano, a tu cuñado. Venimos con unos temas bien interesantes en las próximas semanas. Así que pendientes el viernes que viene. ¡We out!